Hay un mito ampliamente extendido en la cristiandad, y es este, que la Biblia solamente puede ser entendida por los eruditos, por los teólogos, por los especialistas en el tema. Sin embargo, la Biblia no está abierta para todo el vulgo. Eso es lo que dicen algunas personas. Sin embargo, creo que esta afirmación está totalmente equivocada. Y vamos a ver la doctrina de la perspicuidad de las escrituras. Es un término un poco diferente al que estamos acostumbrados a oír, pero ¿qué es lo que significa la perspicuidad de las escrituras? Y es lo que vamos a tratar a continuación de explicar. Pero esto, en otras palabras, significaría de un modo más fácil de entender la claridad de las escrituras, la transparencia de las escrituras. Y lo que nos quiere decir esta doctrina es que la Biblia puede ser entendida por cualquier persona con diferente trasfondo de estudio, de diferente clase. La Biblia puede ser entendida por todos. Y les voy a leer lo que dice la Confesión de Fe de Westminster en su primera sección de las Santas Escrituras. En el párrafo 7 dice esto: todas las cosas en la Biblia no son igualmente sencillas en sí mismas, ni igualmente claras para todos. Sin embargo, todas aquellas cosas que es necesario obedecer, creer y observar para salvación están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de la Biblia, de modo que no solo los eruditos, sino también los que no son eruditos, lleguen a una comprensión suficiente de ella mediante el uso de los medios ordinarios. Aquí podemos ver que el párrafo 7 de la Confesión de Fe de Westminster, de la sección 1 de las Sagradas Escrituras, nos dice que todos pueden entender la escritura, los que son eruditos y los que no son eruditos, porque a veces surge ese mito que solamente los estudiosos son los que están autorizados para interpretar la Biblia. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la evidencia que hay en el Nuevo Testamento, uno se va a dar cuenta que la Biblia fue dirigida a todas las personas de la iglesia, no tan solamente a los estudiosos y a los pastores, no tan solamente a los obispos, no tan solamente a gente preparada, sino que la Biblia fue escrita a los santos que habían en toda una iglesia. Por ejemplo, si vemos al inicio de cada carta del Nuevo Testamento, Filipenses, Efesios, tú te vas a dar cuenta que siempre las introducciones dice a los santos de Éfeso, a los santos de Colosas, a los santos de Filipos, etcétera, etcétera. Y así nosotros nos vamos a dar cuenta que la Biblia fue un libro escrito para todas las personas que estaban dentro de una iglesia. Y esto es de mucha importancia, el saber el por qué creemos en la doctrina de la perspicuidad de las escrituras, porque esta doctrina nos diferencia de la doctrina católica en su modo de entender a las sagradas escrituras. Y déjame decirte lo que cree oficialmente la iglesia católica. Por ejemplo, nosotros vemos que en la confesión o en el catecismo de Baltimore de 1328, ellos escribieron esto en forma de pregunta primero: ¿cómo podemos saber el verdadero significado de las doctrinas contenidas en la Biblia? Respuesta: podemos entender el verdadero significado por medio de la Iglesia católica, que ha sido autorizada por Jesucristo para explicar sus doctrinas y la cual es preservada del error en sus enseñanzas por medio de la asistencia especial del Espíritu Santo. Lo que podemos nosotros ver aquí es que la Iglesia Católica dice que los únicos autorizados para interpretarla adecuadamente es la Iglesia Católica, pero hablando de liderazgo, no es que cualquier persona pueda venir e interpretar las Escrituras, como fue lo que sucedió durante mucho tiempo. Muchas personas no podían acceder a la Biblia. La Biblia estaba solamente en manos del liderazgo. Solamente ellos eran los capacitados para interpretar las Sagradas Escrituras, y después al pueblo le daban la interpretación. Y es entonces cuando llegan algunos reformadores y empezaron a cuestionar esta idea, porque como bien hace ratito lo mencioné,
Cada una de las cartas del Nuevo Testamento, al parecer, está dirigida a una persona o a varias personas en particular, como lo fue la carta de Colosas, de Filipos, la carta de Efesios, etcétera, etcétera. Fueron dirigidas a las personas como una comunidad y no tan solamente a los eruditos. Solamente la carta de primera de Timoteo, la carta de segunda de Timoteo, la carta de Tito fueron dirigidas a personas en particular, pero las demás cartas en su totalidad dicen ser dirigidas a las personas como a una comunidad y no tan solamente a los especialistas, a los eruditos. Entonces, esta doctrina nos separa grandemente del catolicismo, que el catolicismo afirma que la interpretación correcta de las escrituras solamente se da dentro de la Iglesia Católica y por los líderes. Y no es lo que nosotros afirmamos. Nosotros creemos que la Biblia ha sido escrita en un lenguaje ordinario que es capaz de entenderlo cualquier persona. Cualquier persona es capaz de entenderlo. Todos los libros del mundo se tienen que interpretar, se leen y se interpretan. No es una característica solamente de la Biblia que haya que interpretarla. Todo libro hay que interpretarlo y para eso se utilizan ciertas cosas para poder interpretarla. En este caso, la ciencia de la interpretación se llama hermenéutica. La hermenéutica nos sirve para interpretar los textos, pero también es una ciencia que se ocupa no tan solamente en el ámbito de los biblistas, en el ámbito de la iglesia, sino que también la hermenéutica es una herramienta que la utilizan en la psicología, la utilizan en la química, en las matemáticas, en la jurisdicción, etcétera, etcétera. La hermenéutica es una gran herramienta para todos aquellos que necesiten interpretar algún texto. Y también la hermenéutica nos sirve, claro, para interpretar la Biblia. Hay ciertas cosas que podemos decir acerca de ella, como por ejemplo algunos principios hermenéuticos que cuando vayamos a leer alguna parte de las escrituras, nos demos cuenta quién lo escribió, para quién lo escribió, cómo lo entendió la persona a la cual fue dirigida la carta. Son aspectos muy, muy sencillos que cualquier persona puede tratar de entrar a leer cualquier libro de la Biblia con estas preguntas en mente y eso le va a ayudar a poder interpretar la carta. Hay cuestiones más profundas hermenéuticas y también creo que lo reconoce, es parte de lo que reconoce el apóstol Pedro en su segunda carta. Lo que él dice se los voy a leer a continuación, pero él reconoce la dificultad que hay para entender algunos escritos, porque no todas las partes de la Biblia son igualmente claras o igualmente entendibles, sino que hay partes de las escrituras que son más difíciles de entender que otra. Entonces, por un lado afirmamos que en cuanto a lo que tiene que ver con la doctrina sustancial, con lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación, con lo que tiene que ver con ciertas doctrinas bíblicas, la Biblia es muy clara. Para poder llegar al Señor, para poder tener una comunión con Él, su revelación ha sido claramente expuesta en las Escrituras. Pero Pedro en el capítulo 3, en su segunda carta, nos dice esto. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice esto: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que la Biblia
a pesar de que en su contenido central es fácil de entenderla, también debemos de reconocer que hay partes de la Biblia que son difíciles de entender. Ni aún los eruditos se ponen de acuerdo en algunas cosas y en algunas cuestiones secundarias o periféricas de la Biblia. Hay cuestiones sumamente importantes, cuestiones sumamente primarias, y en la mayoría de esas cuestiones primarias los eruditos están de acuerdo. No digo que todos, pero una gran mayoría sí. Sin embargo, existen otras cuestiones más difíciles de entender, que es muy probable que no toda persona sin un estudio formal va a poder entenderlas. Sin embargo, esto no quiere decir que esa persona no puede ser salva. Hay muchas personas que inclusive yo me atrevería a decir que no van a comprender doctrinas difíciles de entender como la escatología. Sin embargo, esas personas son salvas y van a ser salvas. No es necesario entender todas las doctrinas de la Biblia para llegar al conocimiento de la salvación. La salvación es una doctrina que debemos de creer, cierto contenido lo debemos de creer, pero no está condicionada nuestra salvación a un conocimiento exhaustivo de la Biblia, o sea, a un conocimiento profundo de la Biblia. Por lo tanto, podemos decir, mis hermanos, que en cuanto a la doctrina de la perspicuidad de las Escrituras, significa que en lo que refiere a lo central de nuestra fe es claro. Se afirma en un lugar de la Escritura, se afirma en otro lugar de la Escritura. Por ejemplo, una de las doctrinas más claras en la Biblia es que la salvación es por fe y es como un regalo gratuito, es por gracia. Así que lo que tenemos que decir en cuanto a esto es que es una doctrina claramente delineada en las Escrituras, y no hay mucho debate en cuanto a que la salvación es mediante la fe, es por gracia, es un regalo de Dios. No hay debate en cuanto a esto. La mayoría de los eruditos están de acuerdo con esta proposición, y donde sí pudiéramos ver que no hay tanta claridad es en cuanto al regreso de Cristo, en cuanto a cuándo será. Ni los eruditos que son de lo mejor en el mundo no saben cuándo será el regreso de Cristo. Es algo que solamente está escondido, o no, Dios no ha querido revelarnos el momento exacto de su venida. Y en una parte de Deuteronomio, al final del libro, en el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, dice que hay cosas que están ocultas y que Dios no nos ha querido revelar. Solamente pertenecen a Dios ciertas cosas. Esas son algunas doctrinas entonces que no son fáciles de entender. Hay otras doctrinas, sin embargo, que sí están un poco más reveladas en la Biblia. Sin embargo, aún con el conocimiento que tenemos, todavía los teólogos no se ponen de acuerdo. Y si hablamos de algunas cuestiones acerca de esto, nos vamos a dar cuenta que existen diferentes posturas acerca de la salvación, en cuanto a que la salvación es permanente o la salvación se puede perder. Esa es una de las cuestiones que los teólogos no se ponen de acuerdo todavía. Existen pasajes difíciles de interpretar, y esto se debe también a que nosotros no tenemos todo el conocimiento del mundo, todo el conocimiento de Dios. Somos limitados como seres humanos. Sin embargo, toda aquella persona puede entender lo más básico de la Escritura para la salvación. Entonces, ¿quiénes pueden entender las Escrituras? La respuesta es: todos la pueden entender, sin excepción a nadie. Todos la pueden entender. La Biblia es un libro escrito en un lenguaje ordinario. También tenemos que afirmar que la Biblia, a pesar de ser un libro escrito ordinariamente, también es un libro
que tiene una capacidad especial, por decirlo así. La Biblia es un libro escrito por Dios mismo y por lo tanto, a pesar de que afirmamos de que la Biblia es un libro que puede ser entendido por todos, afirmamos también que para poder entender la Biblia, para tener ese conocimiento de salvación, ese conocimiento profundo, en el sentido íntimo, no digo que haya claves secretas y que, porque hay quienes se quieren acercar a la Biblia como por claves y aquí dice una clave y aquí hay un signo y aquí hay algo. No, la Biblia no tiene claves en cierto sentido, claves místicas, sino que la Biblia es un libro que podemos aplicarle los mismos criterios para entender como cualquier otro libro. Sin embargo, también es necesaria la capacidad que nos es dada por Dios a través de su Espíritu para poder comprender. Y eso es lo que se llama la iluminación del Espíritu Santo. Sin embargo, este no es el tema el día de hoy. Pero quiero mencionarlo para que no queden demasiadas dudas. Las personas que no son cristianas pueden tratar la Biblia, sí, claro, como un libro. Por ejemplo, los arqueólogos tratan a la Biblia como un libro que puede ayudarles en sus hallazgos arqueológicos. En 1993, uno de los arqueólogos más importantes en cuanto a Biblia descubrió lo que es la estela del rey David en Tel Dan. Y lo que él escribió fue una inscripción en una roca que decía el nombre de David. Por primera vez se descubría fuera de la Biblia, se confirmaba la existencia del rey David, de la casa del rey David y de algunos de sus soldados. Y este fue un descubrimiento y un hallazgo arqueológico muy importante. Y muchos arqueólogos utilizan la Biblia, la leen como cualquier libro, ¿no? Y la utilizan para hacer hallazgos arqueológicos. Otros tratan a la Biblia como un libro histórico. Y está bien. Sin embargo, las personas que no son creyentes, no son cristianas, que no tienen la iluminación del Espíritu, no pueden acceder al conocimiento salvífico, por así decirlo, ¿no? No pueden acceder a ese tipo de conocimiento. Como conclusión podríamos decir entonces que la Biblia entonces la pueden entender todas las personas, todos los creyentes, sin importar si es un erudito o no. Todos los creyentes pueden acercarse a la Biblia y entenderla de una manera fácil. Pero también por otro lado, tenemos que decir que hay cuestiones difíciles que la mayoría de las personas no van a saber interpretar, porque ahí se necesitan ciertos conocimientos del idioma, del griego, del hebreo, ciertas cuestiones que solamente los especialistas están capacitados para hacer. Pero tú y yo, tú y yo que no somos los eruditos, podemos entender la Biblia, podemos acercarnos a ella y entender lo más básico en cuanto a salvación. Y cuando existen partes de la Biblia que no entendemos, debemos tener la paciencia de acercarnos a las personas que han sido capacitadas para esto y de esa manera entender a la Escritura. Así que a esto nos referimos cuando hablamos de la perspicuidad de las Escrituras, que todos la pueden entender sin excepción a nadie. Sin embargo, hay cosas difíciles que sí solamente podrán acercarse ciertas personas para interpretar a las Escrituras. Espero que esto haya sido de bendición y que esto les ayude un poquito más y les anime y que les den esperanzas, así como a mí, que podemos entender la Biblia, seamos o no eruditos. Que el Señor les bendiga.